Bienvenidos a un viaje en el tiempo. La vida en España en el año cero. Sumérgete en un viaje atrás en el tiempo cuando los romanos gobernaban España. Disfruta de la atmósfera vibrante y alegre de esta época distinta. La España del año cero estaba llena de vida y energía. Los mercados estaban llenos de comerciantes, gritando y regateando en el bullicio diario. La moda era una parte importante de la vida cotidiana. Las togas, estolas y túnicas estaban de moda, con patrones y colores que variaban según la clase social. Los cotilleos eran comunes en el mercado, donde se podían escuchar todo tipo de historias y chismes, hablando de amor, traiciones y secretos políticos. Los trabajadores de la época también tenían sus cotilleos. Los alfareros chismorreaban sobre quién había hecho la mejor vasija, mientras los herreros debatían sobre el precio del hierro. La comida era un tema de importancia en la sociedad. El pan era el alimento básico, pero también se comían frutas, nueces, quesos y carnes. El vino era la bebida favorita, servido en copas de arcilla en las tabernas. Los viajeros y los locales compartían historias y risas alrededor de una jarra de este néctar rojo. Las fiestas eran un parte importante de la vida social. Los romanos celebraban las victorias militares, los nacimientos y las bodas con grandes fiestas. El teatro era muy popular en aquellos días. Los actores representaban historias de amor, traiciones y heroísmo, haciendo reír y llorar a la audiencia. La música llenaba las calles con los sonidos de las liras, flautas y tambores. Los músicos tocaban en las fiestas, en los teatros y en las calles. En aquellos días, los deportes eran muy valorados. Las carreras de caballos, las luchas de gladiadores y los juegos de pelota eran espectáculos muy concurridos. La educación era muy valorada. Los niños aprendían a leer y escribir, y los adultos estudiaban filosofía, astronomía y medicina. Los personajes más ilustres de la época eran los políticos y los generales. Ellos eran los responsables de las decisiones importantes y la defensa del imperio. Las mujeres también jugaban un papel importante. Aunque no tenían los mismos derechos que los hombres, muchas de ellas eran influyentes y respetadas. Los niños eran muy valorados, ya que eran el futuro de la sociedad. Se les enseñaba a respetar a los mayores y a comportarse con decoro. Las historias asombrosas eran comunes en aquellos días. Se contaban historias de héroes valientes, monstruos temibles y dioses poderosos. La religión jugaba un papel importante en la vida cotidiana. Se rezaba a los dioses por la salud, la fortuna y la protección. Los edificios eran impresionantes, con columnas, arcos y mosaicos. Las viviendas, los templos y los baños públicos eran testigos de la gran influencia romana. Los viajes eran comunes. Las personas viajaban por negocios, por placer o para visitar a la familia. Los caminos romanos conectaban las ciudades y los pueblos. A pesar de las dificultades, la gente de aquellos días disfrutaba de la vida. La risa, la música y las historias llenaban los días y las noches. La vida en la España del año cero era una mezcla de lo antiguo y lo nuevo. Los romanos trajeron sus costumbres, pero también respetaron las tradiciones locales. Las clases sociales eran muy marcadas. Los ricos vivían en casas lujosas, mientras que los pobres vivían en condiciones difíciles. La esclavitud era común. Los esclavos trabajaban en las casas, en los campos y en las minas, pero también había esclavos que eran educados y respetados. La medicina era rudimentaria pero efectiva. Los médicos usaban hierbas y remedios naturales para curar enfermedades y lesiones. Los baños públicos eran lugares de socialización. La gente se bañaba, charlaba y jugaba a juegos en estos espacios comunitarios. La guerra era una parte inevitable de la vida. Los soldados luchaban por el imperio, defendiendo sus tierras y conquistando nuevas. La poesía y la literatura eran muy valoradas. Los poetas recitaban sus obras en las fiestas y los escritores plasmaban sus pensamientos en pergaminos. La filosofía era una disciplina muy respetada. Los filósofos discutían sobre la naturaleza del universo, la moral y la vida después de la muerte. La arqueología nos ha dejado una ventana al pasado. Los artefactos y las ruinas nos cuentan las historias de aquellos que vivieron hace tanto tiempo. El año cero en España fue una época de cambio y crecimiento.
A pesar de las luchas y los desafíos, la gente vivía con alegría y esperanza. Vamos a terminar nuestro viaje en el tiempo aquí. Esperamos que hayas disfrutado de esta visión de la vida en la España del año cero. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Esperamos que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Y recuerda, la historia no es solo un conjunto de fechas y eventos, es la historia de la gente, de sus vidas, sus sueños y sus luchas. Así que la próxima vez que pases por un edificio antiguo o veas un objeto de hace mucho tiempo, piensa en las historias que podría contarte. Y tal vez, solo tal vez, te darás cuenta de que no somos tan diferentes de nuestros antepasados. Después de todo, todos somos parte de la gran historia de la humanidad.